Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Una vez más, estamos aquí con la teoría que tiene a Raditz como protagonista. Antes de iniciar con la teoría, os quiero recordar que tenéis mis fanfics disponibles tanto en mi canal de YouTube, como en mi página de Wattpad que estaré dejando en la descripción. Me alegraría mucho que le dierais apoyo a mis fanfics, ya que son mi pasión y el motivo principal por el cual abrí este canal y me animé a comenzar a escribir. Ahora, regresemos con el tema principal. El motivo por el cual todos estáis aquí. La 1ª parte de la teoría. La 1ª parte de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Sin más espera, doy inicio a la teoría. Que la disfrutéis. En la última parte de la teoría, nuestros héroes se habían enfrentado al temible Capitán Ginyu, logrando la victoria después de una intensa batalla, donde Son Goku y Raditz habían quedado malheridos. Después de aquella batalla, nuestros héroes invocarían al dragón sagrado de Namek, logrando pedir 2 deseos, los cuales consistirían en resucitar a Chaoz y en sanar las heridas que habían sufrido tanto Goku como Raditz, frustrando de aquella forma los deseos de inmortalidad de Vegeta. Pero, justo en aquel momento, alguien hizo su aparición. El ser más temido de todo el universo. Alguien que incluso hacía temblar al orgulloso príncipe Saiyajin. El ser conocido como Freezer había hecho su aparición y no estaba contento con la situación. ¿Serán nuestros héroes capaces de enfrentar a esta amenaza? ¿O será Freezer demasiado poderoso para ellos? Lo veremos a continuación. Freezer dejó escapar una risa, un leve aura rodeándolo, después de aumentar su poder hasta el máximo de sus capacidades. Los guerreros presentes solo podían mostrar expresiones incrédulas, incapaces de creer que existiera alguien con un poder tan inmenso y cuestionándose cómo serían capaces de ganar a alguien así. Fue entonces cuando Vegeta hablaría. Diría que incluso alguien como Freezer debería tener cuidado con ellos, puesto que si trabajaban en equipo, incluso alguien como él se vería superado. Freezer no pudo evitar reír, divertido ante las palabras del príncipe Saiyajin. Le cuestionaría a Vegeta que si realmente creía eso, puesto que solo eran unas pobres hormigas intentando pelear contra un inmenso dinosaurio. Vegeta replicaría que sus poderes estaban incrementando rápidamente con cada batalla que libraban, especialmente el poder de Gohan. No solo eso, solo sería cuestión de tiempo antes de que 2 Saiyajin más llegaran al campo de batalla. Y por encima de todo, que él, el príncipe Saiyajin, estaba cerca de convertirse en lo que más temía, en un Super Saiyajin. Freezer abriría sus ojos ante las palabras del príncipe Saiyajin. El demonio del frío diría que si realmente esperaba que se creyera tales tonterías, y con aquello dicho, Freezer se lanzó con un grito contra Vegeta. Freezer balanceó un puño hacia adelante, pero Vegeta lograba detenerlo para sorpresa del primero. Freezer balanceó su otro puño hacia adelante, pero al igual que antes, era detenido por el príncipe Saiyajin. Mientras continuaban ejerciendo fuerza el uno sobre el otro, el rastreador de Freezer comenzó a sonar, detectando el poder de Vegeta que continuaba incrementando. Los ojos de Freezer se abrieron, antes de que el rastreador explotara. Tanto Vegeta como Freezer dieron un salto hacia atrás, ganando distancia el uno sobre el otro. Vegeta estaría jadeando en busca de aire después de aquel esfuerzo, mientras que Freezer mantenía una expresión calmada, sin aparentes signos de cansancio. Piccolo se percataría de aquello. ¿Por qué Freezer estaba tan calmado? Después de todo, las palabras que había dicho Vegeta antes no estaban desencaminadas. Si decidían pelear todos juntos, quizás podrían tener una oportunidad contra Freezer. Fue en ese momento cuando Vegeta le gritaría a Freezer que se transformará de una vez. Aquella declaración sorprendió a todos los presentes, a excepción de Freezer. Este último sonreiría, diciendo cómo había logrado averiguar esa información. Vegeta respondería que Zarbon lo había mencionado. Freezer sonreiría, diciendo que si tantos deseos tenían de morir, entonces les mostraría el verdadero terror. Con eso dicho, el demonio del frío dejó escapar un grito, la armadura que vestía haciéndose añicos. Vegeta sonreiría. Le cuestionaría a Freezer si a eso lo llamaba una transformación, puesto que únicamente se había quitado la armadura. Pero la sonrisa de Freezer no vaciló en ningún momento. El demonio del frío comenzaría a gritar, su cuerpo comenzando a presentar cambios. Creció de estatura, sus cuernos comenzando a curvarse y ganando algo de masa muscular. Los presentes solo pudieron mirar horrorizados como el ki de Freezer aumentaba mientras este último se transformaba. Al completar su transformación, Freezer dirigió una sonrisa hacia los presentes. Vegeta dio un paso hacia atrás, incrédulo del poder que estaba sintiendo.
Mientras tanto, Krillin, Gohan y Dende solo podían temblar de miedo, mientras que Piccolo poseía una expresión preocupada e incrédula en su rostro. Freezer mencionaría que ahora que se había transformado, no sería tan gentil como antes. Con eso dicho, alzaría una mano, creando una enorme explosión en el lugar. Todos los guerreros se alzarían en el aire, logrando evadir a tiempo la explosión que consumía toda la isla. Freezer les diría que eran bastante rápidos, pero que aquella explosión solo había sido su forma de saludar. Sus ojos se pasearon por los guerreros, antes de fijarse en alguien en específico. Y sin previo aviso, se lanzó contra el grupo de guerreros, más específicamente contra Krillin, quien tenía a Dende en brazos. Pero antes de que Freezer pudiera hacer contacto con Krillin, una patada se estrellaría contra su mejilla izquierda. Los ojos del demonio del frío se abrirían, antes de salir disparado contra el océano, su cuerpo hundiéndose en el agua. Todos los presentes abrirían sus ojos ante aquello, desviando sus miradas para observar dos rostros familiares. Se trataban de Goku y Raditz. Krillin y Gohan se alegrarían de verlos, sobre todo a Goku. Goku solo los saludaría, esbozando una pequeña sonrisa, antes de dibujar una expresión seria y observar cómo Freezer se alzaba frente a ellos con una expresión llena de molestia. Freezer diría que ellos debían ser los dos Saiyajin que había mencionado Vegeta, aunque no había esperado que uno de ellos se tratara de Raditz. Este último sonreiría con confianza, diciendo que su reinado de terror había terminado. Que tanto él como Kakaroto se habían vuelto mucho más fuertes de lo que él podría llegar a imaginar. Freezer reiría ante aquello, diciendo que era imposible unos Saiyajin fueran capaces de derrotarlos. Su sonrisa pronto desapareció, siendo reemplazada por una expresión molesta, diciendo que terminaría con todos ellos. Con eso dicho, Freezer se lanzó hacia adelante. Raditz se interpuso en su camino, alzando un antebrazo y bloqueando el puñetazo del demonio del frío, para sorpresa de este último. Antes de que tan siquiera Freezer pudiera reaccionar, Raditz aterrizó un puñetazo contra su mandíbula, obligando a retroceder a Freezer. El demonio del frío estaría sorprendido por aquello, puesto que recordaba que Raditz era el Saiyajin más débil de los supervivientes, sin embargo, ahora, había sido capaz de bloquear un golpe suyo y golpearlo. Raditz se lanzó rápidamente hacia adelante, balanceando un puño contra Freezer. Pero el demonio del frío se balanceó hacia un lado, logrando esquivarlo por apenas centímetros. Freezer contraatacaría con un puñetazo que impactaba contra el pecho de Raditz. Pero el Saiyajin no retrocedería, golpeando rápidamente a Freezer con una patada. Ambos iniciaron un intercambio de golpes igualados, moviéndose a través de todo el lugar. Todos los presentes, a excepción de Goku, estarían sorprendidos de que Raditz fuera capaz de igualar a Freezer, puesto que no hace mucho, Raditz ni siquiera era capaz de derrotar al Capitán Ginyu. Vegeta diría que debían ser sus células Saiyajin. Que gracias a recuperarse de sus graves heridas, había recibido un incremento de poder que lo había puesto al nivel de Freezer. Fue entonces cuando el príncipe Saiyajin dirigió su mirada hacia Kakaroto, preguntándose qué tan fuerte sería en ese caso el Saiyajin criado en la Tierra. ¿Acaso él podría ser un Super Saiyajin? Raditz golpearía a Freezer, continuando con una patada que mandaba a volar por los aires al emperador del mal. El demonio del frío giraría sobre sí mismo, plantando sus pies sobre la superficie. Diría que estaba sorprendido de que Raditz se hubiera hecho tan fuerte, pero que no debería de animarse demasiado, puesto que todavía no estaba mostrando todo su poder. Raditz no podría evitar cuestionarse de qué estaba hablando. Freezer dirigiría su mirada hacia Raditz, antes de volver su mirada hacia el grupo. Todos estaban en shock, a excepción de aquel Saiyajin que jamás había visto con anterioridad, pero que a pesar de ello le transmitía una sensación familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Aquel Saiyajin se mostraba tranquilo, como si la situación estuviera bajo control. No podía evitar preguntarse qué tan fuerte era aquel Saiyajin. Pero no podía arriesgarse. Freezer alzaría dos dedos, revelando que todavía podía transformarse 2 veces más, pero que les ahorraría la espera y les mostraría su verdadera forma en este instante. Ante aquella revelación, todos se sorprenderían. Nadie se había imaginado que Freezer podía hacerse todavía más fuerte. Piccolo le gritaría a Goku que si tenía el poder suficiente para terminar con Freezer, era el momento de hacerlo antes de que aquel monstruo se hiciera más fuerte. Goku sabía que Piccolo tenía razón. Si bien quería comprobar qué tan fuerte sería Freezer en su máximo poder, no podía poner en peligro la vida de sus amigos. Con eso en mente, decidió actuar, lanzándose hacia adelante.
Justo en aquel instante, Freezer dejó escapar un grito, un aura rodeándolo en un instante. Goku apretó los dientes, ahuecando sus manos y preparando su característica técnica, lanzando un Kamehameha de inmediato contra el demonio del frío. Pero era demasiado tarde. En el momento que el Kamehameha se acercó a Freezer, una explosión rodeó al demonio del frío, logrando repeler la técnica del Saiyajin criado en la tierra. Lo único que pudo hacer Goku fue alzar sus brazos, cubriéndose del viento alzado producto de la explosión. Cuando la nube de humo se disipó, dejó revelar la apariencia de Freezer. El demonio del frío había accedido a su verdadera forma. Todos estaban sorprendidos por el poder que desprendía Freezer, todos menos Goku, que poseía una expresión seria. Goku dio un paso hacia adelante, quedando frente a Freezer. El demonio del frío alzaría su mirada para observar al Saiyajin, cuestionándole si realmente creía que tenía una mínima oportunidad contra él, ahora que había accedido a su forma final. Goku diría que si quería una pelea, entonces él se la daría. Freezer se limitó a sonreír, antes de lanzar rápidamente una patada. Goku la esquivó, respondiendo con un puñetazo que hacía retroceder al demonio del frío para sorpresa de este último. Freezer extendió un dedo, liberando múltiples finas ondas de ki finas contra Goku, pero el Saiyajin desvió cada una de ellas con una mano. Vegeta solo podría abrir sus ojos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Kakaroto no era el mismo de antes, había cambiado. Se había convertido en un Super Saiyajin, no había ningún tipo de duda. Piccolo diría que necesitaban alejarse, puesto que solo serían un estorbo para Goku a estas alturas. Si bien Vegeta y Raditz se mostraban reacios, sabían que actualmente no estaban al nivel de Freezer y cumplieron con la petición del Namekuseijin, todos alejándose del lugar, a excepción de Freezer y Goku, que se miraban el uno al otro. Goku se lanzó rápidamente contra Freezer, sus antebrazos estrellándose entre sí. Goku intentó acertar un golpe, pero Freezer se agachó en el último momento, contraatacando con otro golpe. Goku se balanceó hacia un lado esquivándolo, antes de dar múltiples saltos hacia atrás para esquivar una patada por parte de Freezer. El demonio del frío respondió rápidamente, lanzando dos finas ondas de ki a través de sus ojos, pero Goku logró esquivarlo, colocándose detrás de Freezer y lanzando un golpe. Pero para sorpresa del Saiyajin, solo golpeó una imagen falsa. Cuando Goku quiso darse cuenta de la posición de Freezer, ya era demasiado tarde. El demonio del frío extendió una de sus manos, lanzando una esfera de energía contra el Saiyajin. Goku extendió sus manos, la esfera de energía impactando contra sus palmas y empujándolo hacia atrás, atravesando una gran formación rocosa. El Saiyajin dejó escapar un grito, alzando sus manos y logrando desviar la esfera de energía hacia el firmamento. Freezer diría que estaba sorprendido que fuera tan fuerte, pero que jamás tendría una oportunidad de derrotarlo a él, al emperador del mal. Goku diría que jamás lo sabría hasta que lo intentara. Freezer se limitaría a sonreír, antes de provocar una explosión bajo los pies de Goku, pero el Saiyajin ya había logrado saltar, evadiendo la explosión. Goku liberó un poderoso ki a través de sus ojos, que impactaba contra el demonio del frío. Freezer saldría disparado contra el océano, pero desaparecería antes de hacer contacto contra la superficie del agua, apareciendo rápidamente detrás de Goku y conectando una patada contra su rostro, mandándolo a volar al fondo del océano. Goku se recuperaría, permaneciendo bajo el agua y pensando en alguna forma de derrotar al demonio del frío. Goku llegaría a la conclusión de que Freezer no podría sentir el ki y que podría aprovechar aquella debilidad para pillar por sorpresa al demonio del frío. Con eso en mente, Goku formaría dos pequeñas esferas de ki frente a él. Y sin pensarlo un momento, lanzó una de las esferas de ki hacia arriba. Freezer pensaría que se trataba de Goku, pero apenas tuvo tiempo para reaccionar y esquivar la esfera de ki. Cuando la segunda esfera de ki surgió desde lo profundo del océano, el demonio del frío volvería a pensar que se trataba de Goku, volviendo su mirada hacia la esfera, para solo comprender que tampoco se trataba de él. Antes de que pudiera reaccionar, Goku apareció por encima de él, aterrizando una doble patada contra su rostro, mandándolo a volar contra una isla. Freezer se levantaría sin presentar ningún tipo de daño, solo leves rasguños. Una vez más diría que estaba sorprendido, puesto que era el primero que era capaz de hacerle algo así, aparte de los padres del propio Freezer. El demonio del frío extendería una mano, lanzando múltiples rocas contra el Saiyajin. Goku se movería rápidamente, esquivando cada una de las rocas, las pocas que lograban alcanzarlo, destrozándolas con un golpe. Y justo en ese instante, Freezer aparecería detrás de Goku. El demonio del frío sonreiría, antes de encerrar al Saiyajin en lo que parecía ser una especie de esfera de energía, donde Goku era incapaz de moverse.
Y sin perder un segundo más, Freezer lanzaría la esfera de energía contra la superficie. La esfera se estrellaría contra una isla, ocasionando una enorme explosión que haría temblar todo el planeta. Por unos instantes, Gohan y Krillin, quienes estaban viendo la batalla desde lejos, no pudieron evitar preocuparse por el destino de Goku. Pero Raditz diría que no deberían estar preocupados, puesto que al igual que Freezer, Kakaroto también estaba conteniéndose. Raditz se volteó, al igual que todos, para observar a Goku en el lugar. Vegeta estaría sorprendido por aquello, puesto que ni siquiera había sido capaz de ver a Kakaroto moverse. ¿Cómo se había movido tan rápido? Solo había una explicación. Kakaroto debía ser el Super Saiyajin. Goku diría que aquello estuvo cerca, antes de emprender el vuelo y colocarse frente a Freezer. El demonio del frío mostraría una expresión indiferente, antes de sonreír, diciendo que había sido suficiente calentamiento y que a partir de ahora, sería muy diferente a antes. Ambos descenderían, aterrizando en una isla. Freezer diría que se sentía generoso, diciendo que estaba dispuesto a no utilizar sus manos. Goku no perdería el tiempo, lanzándose hacia adelante en un instante, balanceando un puño contra Freezer. Este último saltaría, intentando conectar una patada, pero Goku retrocedería, apoyando sus manos contra la superficie e intentando estrellar múltiples patadas contra Freezer, el demonio del frío balanceándose de un lado a otro, esquivando cada una de las patadas. Antes de que Goku pudiera reaccionar, la cola de Freezer estrelló contra el Saiyajin como si de un látigo se tratara. Goku retrocedió, sus pies apoyándose en la superficie y tomando impulso. Sujetó la cola del demonio del frío, comenzando a girar sobre sí mismo y lanzándolo contra una formación rocosa. Freezer no perdió el tiempo, emergiendo de entre los escombros y lanzándose contra Goku. Pero el Saiyajin ya estaba esperándolo, alzando un antebrazo y bloqueando su patada. Goku continuaría con múltiples puñetazos, antes de lograr conectar una patada contra el demonio del frío. Freezer dejaría escapar un gruñido, antes de enrollar su cola alrededor del cuello del Saiyajin, comenzando a asfixiarlo. El Saiyajin intentaría deshacerse del agarre, antes de morder la cola del demonio del frío. Freezer abrió los ojos en señal de dolor, deshaciendo el agarre de su cola sobre el cuello del Saiyajin. Goku aprovecharía aquella pequeña distracción, impactando una patada contra una de las mejillas de Freezer, continuando con otro puñetazo contra su abdomen. Freezer apretaría los dientes en señal de rabia, antes de conectar un puñetazo contra el rostro de Goku, tirándolo por los suelos. Goku se levantaría, mostrando una pequeña sonrisa, diciendo que pensaba que él no iba a utilizar las manos. A lo que Freezer respondería que el tiempo de favores se había terminado. Goku entonces le diría que le iba a dar un consejo. Le diría a Freezer que estaba demasiado confiado en su propia fuerza y que eso provocaba que dejara demasiadas aberturas en su guardia. Pero Freezer se mostraría confiado en todo momento. El demonio del frío volvería a admitir que Goku era fuerte, diría que incluso excepcional. Y que tenía una oferta que hacerle. Freezer le propondría al Saiyajin criado en la Tierra si le gustaría trabajar bajo sus órdenes, puesto que con su poder haría un trabajo mucho mejor incluso que el Capitán Ginyu. Goku no se lo pensaría ni siquiera un segundo, rechazando la propuesta de inmediato. Freezer diría que se esperaba dicha respuesta, después de todo era un Saiyajin. También diría que sabía que Goku estaba todavía conteniéndose, pero que de nada le serviría contra él y que estimaba que con utilizar el 50% de su máximo poder, sería suficiente para terminar con él. Goku abriría los ojos ante aquello, una pequeña gota de sudor deslizándose por su rostro, diciendo que aquello solo era una mentira. Ambos se mirarían el uno al otro, esperando a que uno realizara el próximo movimiento. Sería en ese momento cuando Goku comprendería algo. Freezer no se había tirado ningún farol. Había dicho la verdad. Antes de que pudiera reaccionar, el demonio del frío aparecería frente a él estrellando un codazo contra su rostro. Goku retrocedería, la sangre comenzando a emerger sus fosas nasales, observando a Freezer con cautela, el cual solo se limitaba a sonreír. Freezer continuaría con una patada rasa, haciendo perder el equilibrio a Goku. El demonio del frío rápidamente enrollaría su cola alrededor del cuello del Saiyajin, antes de estrellar otro codazo sobre su abdomen. Los ojos de Goku se abultaron en señal de dolor, pero el Saiyajin no perdería el tiempo quejándose, lanzando rápidamente una patada. Pero Freezer lograría esquivarlo con facilidad. Goku activaría rápidamente el Kaioken, pero Freezer lo detendría impactando una patada contra él, mandando por los suelos al Saiyajin criado en la tierra. Freezer continuaría, golpeando una vez más al Saiyajin, el cual saldría disparado.
Al ver esto, Krillin diría que Goku debía tener algún plan, confiando en que su amigo tuviera alguna oportunidad de ganar. Pero Piccolo diría que Goku no tenía ningún plan, puesto que Freezer era mucho más fuerte de lo que ninguno podría haber imaginado. Raditz observaría cómo su hermano era golpeado una vez más, apretando los puños con frustración. A pesar de que se había vuelto mucho más fuerte, seguía siendo una hormiga comparado con Freezer. Era frustrante permanecer parado y observar cómo su hermano era el único que tenía una mínima oportunidad de enfrentar a Freezer. Si tan solo se pudiera hacer más fuerte, pensó Raditz. Y fue entonces cuando los ojos del Saiyajin se abrieron cuando una idea surgió en su mente. Raditz miraría de inmediato a Vegeta, gritándole que creará de inmediato una luna artificial. El príncipe Saiyajin se mostraría confundido, cuestionándole a Raditz de qué estaba hablando. A lo que Raditz respondería que a diferencia del resto, él todavía mantenía su cola y que todavía podía transformarse en Ozaru y ayudar a su hermano. Vegeta dudaría por unos instantes. Después de todo, se mostraba reacio a simplemente prestar ayuda, pero sabía que si no derrotaban a Freezer aquí, sería el final para todos, él incluido. Dejando escapar un leve bufido, creó rápidamente una luna artificial y la lanzó al cielo. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Raditz comenzó a crecer, antes de alcanzar el máximo tamaño de Ozaru, su cuerpo transformándose en el de un gran mono, completando de esa forma la transformación. Sin perder el tiempo, se dirigió al campo de batalla, abriendo su boca y liberando en el proceso una poderosa onda de ki. Freezer reaccionó demasiado tarde, sus ojos solo pudiendo ver cómo una luz se dirigía hacia él, antes de ser consumido por completo por la explosión que sacudía toda la zona. Goku se mostraría sorprendido, pero pronto comprendería que se trataba de su hermano, que debía haberse transformado para ayudarlo. Cuando la nube de polvo se desvaneció, dejó revelar la figura de Freezer sin aparentes daños. El demonio del frío se percataría de la presencia de Ozaru, simplemente dibujando una sonrisa y diciendo que incluso con esa transformación, seguían sin presentar una amenaza para él. Raditz no se dejó intimidar, lanzándose contra Freezer. Su enorme puño se precipitó contra el demonio del frío, este último esquivándolo fácilmente, antes de saltar y aterrizar un codazo contra el hocico de Raditz, el cual retrocedía adolorido. Goku apareció junto a Freezer, pero el demonio del frío ya estaba preparado, balanceándose hacia un lado y esquivando cada uno de los golpes por parte de Goku. Freezer giraría sobre sí mismo, aterrizando una patada contra Goku, el cual caía en picado y se estrellaba contra la superficie. Cuando Freezer se volteó, fue solo para observar cómo el puño de Raditz se precipitaba contra él una vez más. Freezer se limitó a sonreír, alzando una mano y deteniendo con facilidad el puño de Ozaru, el cual ejercía fuerza en un intento de aplastar al demonio del frío, pero era incapaz de hacerlo ante la fuerza superior de Freezer. Sin embargo, Goku aparecería en aquel momento utilizando el Kaioken, estrellando una patada contra el rostro de Freezer, mandándolo a volar por los aires. Raditz continuaría, abriendo su boca y lanzando una nueva onda de ki contra el demonio del frío, el ataque impactando contra Freezer y ocasionando una enorme explosión en el firmamento. Pero, tal como antes, de entre la nube de humo Freezer aparecería sin muchos daños aparentes. El demonio del frío sonreiría, alzando dos dedos y moviéndolos rápidamente hacia los dos Saiyajin. Tanto Goku como Raditz apenas tuvieron tiempo para reaccionar, esquivando por apenas centímetros el ataque de Freezer, el cual impactaba contra la superficie del planeta. Goku abrió los ojos, observando el enorme corte que se producía en todo el planeta ante el ataque de Freezer, incapaz de creer el poder abrumador que poseía el demonio del frío. Raditz apretaría los dientes, pequeñas gotas de sudor cayendo por su rostro, cuestionándose por unos instantes si realmente había alguna forma de derrotar a Freezer. Por unos instantes, Raditz estuvo tentado simplemente a aceptar su destino. Goku apretaría los dientes. Si quería tener una oportunidad de ganar, debería usar un multiplicador aún mayor del Kaioken, pero, desconocía si su cuerpo sería capaz de aguantar tal poder. Aún así, necesitaba intentarlo. Con eso en mente, Goku soltaría un poderoso grito, utilizando un Kaioken por 20 y lanzándose contra un sorprendido Freezer. Goku golpearía al demonio del frío en el rostro, antes de ahuecar sus manos hacia atrás y lanzar un poderoso Kamehameha contra Freezer. El ataque impactaría de lleno contra Freezer, ocasionando una enorme explosión en el firmamento y haciendo temblar todo el planeta por unos meros instantes. Goku jadeó en busca de aire, observando fijamente el lugar de la explosión.
Su rostro no podría evitar palidecer al observar sus peores temores volverse reales. En el firmamento era visible la figura de Freezer, una única mano extendida con la cual había logrado detener el Kamehameha, su cuerpo presentando múltiples rasguños y hematomas, pero sin ninguna herida de gravedad. El demonio del frío poseía una expresión de pocos amigos, cuestionándose cómo Goku había sido capaz de invocar tanto poder. En un solo instante, Freezer se lanzaría contra Goku, su cabeza estrellándose contra el pecho de Goku, el cual caía al suelo. Raditz no se quedaría parado, su pie moviéndose e intentando aplastar a Freezer. Pero el demonio del frío se apartaría con velocidad, estrellando un codazo contra el estómago de Raditz, el gran mono cayendo de rodillas ante el dolor. Goku se levantaría con dificultades, jadeando en busca de nuevo aire y observando cómo su hermano se retorcía de dolor. Al parecer ninguno de ellos tenía una oportunidad de ganar, en ese caso, solo tenía una última opción a la que recurrir. Sin pensarlo dos veces, Goku alzó sus brazos, la repentina postura sorprendiendo a Freezer. Sin embargo, el resto de los presentes logró reconocer la técnica. Se trataba de la Genkidama. Freezer observaría confundido a Goku, cuestionándose qué estaba intentando hacer con aquella postura. ¿Acaso era algún tipo de técnica? ¿O estaba rindiéndose? Lo desconocía, pero no iba a quedarse allí parado a averiguarlo. Sin perder tiempo, Freezer se lanzó hacia adelante, estrellando una patada contra Goku que caía al suelo. Goku se levantaría rápidamente, jadeando y alzando rápidamente sus brazos una vez más, continuando con la Genkidama. Freezer se mostraría molesto por la actitud pasiva de Goku, antes de lanzarse una vez más contra él, pero Raditz se interpondría en el camino, intentando golpear al demonio del frío. Sin embargo, este último lograría esquivarlo, antes de saltar y estrellar un cabezazo contra la mandíbula de Raditz, el cual retrocedía aturdido. Fue entonces cuando Freezer pudo percatarse de una inmensa esfera en el cielo. Una esfera azul y brillante que no había estado ahí con anterioridad. Freezer no tardaría en comprender aquella esfera había sido cosa de Goku. Freezer diría que había sido suficiente de juegos y que terminaría con ellos dos ahora mismo. Con eso dicho, extendió un dedo, una sonrisa formándose en sus labios, y sin perder más tiempo, liberó la onda de ki. El ataque se dirigió rápidamente hacia su objetivo, golpeándose precisamente en su pecho y atravesando por completo su carne. Raditz dio un paso hacia atrás ante el ataque, sin embargo, se mantuvo firme, dejando escapar un gruñido en su forma de Ozaru. Freezer se limitaría a sonreír, antes de mover rápidamente su dedo, liberando innumerables finas ondas de ki en la dirección de Raditz. Cada una de esas ondas atravesó por completo el cuerpo de Raditz, el cual solo podía dejar gritos de dolor, antes de finalmente derrumbarse en el suelo. Goku mostraría una expresión de puro shock al observar cómo su hermano mayor caía al suelo. Raditz intentaría moverse, pero era inútil. Su cuerpo no respondía y podía sentir cómo su conciencia comenzaba a desvanecerse. Freezer reiría, diciendo que antes de morir le revelaría un pequeño secreto. Le diría a Raditz que el planeta Vegeta nunca había sido destruido por un meteorito, sino que él había sido el responsable todo este tiempo. Aquello sorprendió tanto a Raditz como a Goku, los cuales desconocían tal detalle hasta el momento. Pequeñas lágrimas empezaron a emerger de los ojos de Raditz, diciendo a Freezer que era un maldito, antes de toser sangre. El gran Ozaru le diría a Goku que necesitaba derrotar a Freezer, o que de lo contrario, nadie en el universo podría vivir en paz. Y sobre todo, necesitaba derrotar a Freezer por todos los Saiyajin que habían muerto. Vengar el orgullo de su especie. Y con aquellas palabras dichas, Raditz dio su último suspiro. Goku sería incapaz de creer que su hermano hubiera muerto. Sus brazos alzados vacilarían por unos instantes, antes de caer hacia los lados, observando el cuerpo inerte de su hermano. Freezer se limitaría a reír, observando la expresión de Goku, diciéndole si acaso iba a empezar a llorar tal como Raditz. Goku apretaría sus puños en señal de rabia, diciéndole a Freezer que había sido suficiente. Un relámpago aterrizó junto al Saiyajin, antes de soltar un poderoso grito. El cabello del Saiyajin se alzaría tornándose rubio, sus ojos adquiriendo un color celeste. Goku se había transformado en el legendario Super Saiyajin. Freezer se mostraría sorprendido ante la repentina transformación, sus ojos abriéndose en señal de sorpresa y dando un paso hacia atrás por mero instinto. El rostro de Goku mostraba pura ira y odio dirigido hacia el demonio del frío. El Super Saiyajin soltaría un grito, diciéndole a Freezer que jamás lo perdonaría. Con esas palabras dichas, Goku se alzaría en el cielo, poniéndose a la altura de la Genkidama sin finalizar.
La enorme esfera comenzó a disminuir de tamaño, la energía siendo transferida hacia el cuerpo del Saiyajin, que dejaba escapar un grito mientras absorbía la energía que había estado reuniendo hasta ahora, el grito producto de la ira que sentía y del esfuerzo que estaba ejerciendo por contener tal energía. En cuestión de pocos segundos, la Genkidama había desaparecido por completo, el aura dorada de Goku brillando con intensidad. De un simple parpadeo apareció frente a Freezer, el cual era incapaz de reaccionar. Goku golpearía a Freezer con toda la energía que había reunido, golpeando en su abdomen a su oponente, atravesando con sencillez la carne del demonio del frío. El emperador del mal dejó escapar un grito de dolor, todo su cuerpo retorciéndose de dolor, al sentir como la energía de la Genkidama imbuida con el poder del Super Saiyajin recorría su cuerpo. Freezer mostraría una expresión adolorida, maldiciendo al Saiyajin frente a él, antes de soltar un grito y explotar, formando una enorme cortina de humo debido a la explosión. Cuando la cortina de humo se desvaneció, no había ningún rastro del demonio del frío. Solo un Goku con una expresión difícil de descifrar. Todo esto había sido observado por Piccolo, Gohan, Krillin, Dende y sobre todo, por un sorprendido Vegeta, que era incapaz de creer que Kakaroto hubiera hecho real la leyenda del Super Saiyajin. Goku volvería a su estado base, dirigiendo una mirada hacia el cadáver de su hermano, antes de volver su mirada hacia los presentes. Una sonrisa que no lograba alcanzar su máxima expresión apareció sobre el rostro de nuestro héroe, una sonrisa apagada y amarga, antes de alzar un pulgar hacia los presentes. Nuestros héroes habían logrado la victoria contra el Freezer, el emperador del mal, pero a costa de la muerte de Raditz. Y hasta aquí la 11ª parte de la teoría. Espero que os haya gustado, lo lamento si el desenlace se ha visto como algo apresurado, pero quería darle un toque diferente con la Genkidama. De lo contrario, la teoría habría terminado siendo otra batalla de Goku como Super Saiyajin contra Freezer en su máximo poder, tal como en el canon. Para todos aquellos que os estéis preguntando cuándo subiré la próxima parte, no lo sé, pero prometo traerla lo más pronto posible. Como ya he dicho en múltiples ocasiones, mi prioridad son los fanfics que estoy escribiendo en la actualidad. Dicho esto, os recuerdo echar un vistazo a mis fanfics, ya sea en mi canal de YouTube o en mi página de Wattpad, que estaré dejando en la descripción. Y eso es todo. No os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo, ya sea de esta teoría o de alguno de mis fanfics.